Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Parece que la situación en el país poquito a poquito se arregla. Esperemos, tenemos esperanza. Igual aún tenemos cortes y pues los cortes son en este momento. Entonces tenemos que seguir con las clases grabadas hasta que pues ya no nos choquen los cortes ni a ustedes ni a mí. Entonces, hoy tenemos un tema un poquito extenso. Como se pueden dar cuenta, es mucha letra, por eso yo no utilizo casi el libro, solo lo utilizo de referencia porque prefiero yo contárselos como una historia, para que ustedes escuchen y estén muchísimo más atentos con cosas muchísimo más interesantes. El tema del día de hoy es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A ver, chicos, a ver, eh, es importante la historia de los derechos de los humanos, que esta fue proclamada en 1789 en el contexto de la Revolución Francesa. Este documento, porque fue un documento, marcó un hito en la historia política, social y jurídica, pues sentó las bases de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que serían clave no solo para Francia, sino para muchos otros países en su camino hacia la democracia y son los derechos humanos. La declaración, discúlpame, la declaración fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 27 de agosto de 1789, en medio de una profunda crisis social, económica y política, que ponía en duda la legitimidad del antiguo régimen monárquico. Es decir, algo están haciendo mal, esto no está funcionando, tal cual, les pongo el mejor ejemplo, Ecuador en estos momentos. A ver, ¿qué está haciendo mal el presidente? ¿Por qué no está funcionando esto de los cortes de luz? ¿Por qué hemos perdido? ¿Por qué no hemos ganado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos logrado que llueva si ya sembramos nubes? ¿Qué pasó? ¿Por qué Colombia no nos quiere vender energía? ¿Por qué ya no nos alcanza la energía? ¿Por qué el presidente miente acerca de esto? Así. En esta clase analizaremos cómo surgió, qué derechos establece y por qué sigue siendo relevante hoy en día. A ver, los antecedentes de la situación en Francia en 1789. Primero comencemos por esto. Para entender la importancia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es esencial conocer el contexto histórico en el que fue redactado. En Francia, a finales del siglo XIX, la sociedad estaba fuertemente dividida en tres estatus, estatus, como ya hemos hablado en la anterior clase, la nobleza, el clero y el tercer estado, que incluía a los campesinos, a los artesanos y a la burguesía. La nobleza y el clero eran personas privilegiadas, eran personas especiales, con la exención de impuestos, mientras que el tercer estado sufría una enorme carga impositiva y carecía de representación política. Al nivel económico, la agricultura no era suficiente para abastecer al país debido a muy malas cosechas, muy malos sembríos, lo que provocó mucha hambre y mucha escasez de alimentos. La situación empeoró, es decir, se agravó por la deuda pública, producto de los enormes gastos en guerras y la corte real. El rey Luis XVI intentó resolver la crisis económica, convocó a los estados generales, una asamblea de representantes de los tres estatus más importantes que les estoy mencionando. Sin embargo, las tensiones en las clases sociales fueron tan grandes que los representantes del tercer estado, hartos de ser ignorados, se autoproclamaron Asamblea Nacional. El paso de la Asamblea Nacional hacia la reducción de una nueva constitución fue un acto revolucionario. Los representantes del tercer estado eran apoyados por algunos nobles y miembros del clero. No solo desafiaron la autoridad del rey, sino que también comenzaron a establecer los principios que darían lugar a una nueva organización política basada en la soberanía popular y los derechos humanos. En este contexto, el 27 de agosto de 1789, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
La declaración redactada principalmente por el abogado Emmanuel Joseph Sieyes y otros miembros de la Asamblea pretendía establecer una base nueva para una nueva sociedad en la que todos los hombres fueran iguales ante el rey, tal cual como es actualmente y que ya no se dice rey. Y tuvieran pues todos los mismos derechos, que no se repartieran en ninguna clase social. El documento reflejaba las ideas de Ilustración, particularmente de filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, quienes defendían la libertad individual de cada ser y la participación del pueblo en el gobierno. La Declaración de 1789 estableció muchos principios fundamentales, que serían pues la base de la que les estoy hablando de la nueva organización política en Francia. La primera, el derecho a la libertad e igualdad. El artículo 1 de la Declaración establece que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Esto significaba que la nobleza y el clero ya no podían disfrutar de privilegios basados en su estatus y que todos los ciudadanos deberían ser tratados de una manera igualitaria ante la ley. La soberanía popular. En el artículo 6 se establece que la ley es la expresión de la voluntad general, es decir, que el poder político debe emanar del pueblo. Este principio, inspirado en las ideas de Rawls, señalaba que los ciudadanos tienen el derecho de participar en la creación de las leyes y elegir a sus gobernantes. 3. La libertad y los derechos individuales. El artículo 2 establece que los derechos naturales del hombre son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esto reflejaba un rechazo a la tiranía, a la monarquía y al despotismo. Y también establecía pues que cada individuo tiene derecho a su protección de su integridad física, su libertad y sus bienes, y a poseer bienes. El cuarto es derecho a la resistencia a la opresión. La declaración dice que el principio de que los ciudadanos tienen derecho a resistir cuando un gobierno atenta contra sus derechos naturales, es decir, derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho a la alimentación, es justificante, es decir, es válido que ellos justifiquen la lucha contra el absolutismo y también las injusticias cometidas con el régimen monárquico. Y por último, la igualdad ante la ley. En cuanto a la justicia, la declaración afirma que la ley debe ser igual para todos y debe aplicarse sin distinción en las clases sociales. También subraya que las penas impuestas deben ser proporcionales a cada delito cometido. Por ejemplo, un hombre robó un pan y no le van a dar cadena perpetua, le van a dar 1 año, 2 años por eso. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano no solo fue un documento muy importante, algo muy clave para la Revolución Francesa, sino que es un impacto duradero en la historia de los derechos humanos hasta como lo vemos actualmente, y también la democracia moderna. Estableció un modelo de derechos universales que más tarde sería pues adoptado por otras revoluciones, como la Revolución Haitiana y la independencia de los países latinoamericanos. Hoy en día, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sigue siendo un símbolo de lucha y libertad e igualdad. Aunque fue promulgada en un contexto muy particular, sus principios son aplicables a todas las sociedades que buscan un sistema, pues, democrático. Para concluir, la Declaración de los Derechos y del Ciudadano fue un documento revolucionario que sentó las bases de las democracias modernas y de los derechos humanos universales. Nos enseñó que los seres humanos, independientemente de su origen o estatus, tienen derechos ineleables que deben ser respetados por los gobiernos. Nos recordó que la soberanía reside en el pueblo y que la lucha por la libertad y la igualdad es una lucha constante, una lucha que sigue vigente hoy en día. Entonces, chicos, es todo. Vamos a ver qué deberes tenemos para el día de hoy. Tenemos, escribe un párrafo de 5 líneas explicando qué es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y por qué fue un documento importante en la Revolución Francesa. Vamos a cambiar esas líneas y vamos a poner
15 líneas. Muy poquito, 5 líneas. Y es una historia bastante extensa que considero que pueden hablar mucho. Pueden ayudarse un poquito del internet, del libro, o pueden hacerlo como ustedes quieran, es decir, de sus propias palabras, de lo que entendieron de la clase y así. La tarea número 2 dice, menciona dos antecedentes históricos de esta declaración, de la Declaración de los Derechos Humanos y Ciudadanos, y explica en una línea cómo influyeron en su creación. Una línea, ¿no, chicos? Haciendo esto muy corto. Explica en cómo influyeron en su creación. Entonces, déjenme que cargue. Ya, listo. Ahora sí, chicos, cuídense mucho. Chau, chau.